Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hacemos una pequeña aclaración. Primero se va a entregar un tema y después vamos a hacer la práctica. ¿Son tan amables? Bueno, gracias por estar aquí. Es importante, hermanos gnósticos, ubicarnos en este tiempo-espacio. Hemos venido de distintos lugares y de otros países de la tierra, y hubo una fuerza que impulsó nuestra voluntad humana y nuestro ánimo para congregarnos aquí. Lo que nos une a todos nosotros en cada instante de este congreso es una fuerza oculta, misteriosa, sagrada. Nosotros estamos reunidos aquí en el nombre del Cristo. No estamos reunidos bajo otro ideal. Es Él quien nos tiene aquí reunidos. Y por ello es que Pablo, en sus epístolas a Timoteo o a otras congregaciones gnósticas de la antigüedad, manifestaba: hermanos en Cristo. Qué palabras tan bellas. Nos decía hermanos en la mente, hermanos en la personalidad. No, hermanos en Cristo. Cristo nos ha enseñado: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Como almas, como luz, podemos sentir la luz de las luces. Sintiéndonos alma, entonces integramos una cofradía de hermanos. Somos una hermandad. Y quien nos tiene unidos aquí y ahora no debe ser la fuerza del obstinado ego. No. Debe ser el Señor, el Cristo, el gran instructor de la humanidad. Estamos aquí presentes para dar un poco de testimonio y para motivarlos en el tratado crístico más extraordinario que existe, no solamente en la Tierra, sino en este sistema solar. El Pistis Sophia es la obra más grande jamás escrita sobre la faz de la tierra. Es el libro por excelencia que ha emanado directamente del Padre a través de su Hijo para entregárselo a las almas sintientes, adoloridas, sufrientes. Es una obra sacra.
En el mundo tierra hay obras gallardas, místicamente hablando. Tenemos el Bardo Todol de Bodhidharma, o libro tibetano de los muertos. Tenemos el libro de las revelaciones de Egipto. Tenemos códices. Tenemos la Biblia. Y sin embargo, la enseñanza más perfecta que se ha dado en la tierra la ha dado el Cristo, no subestimando de ninguna manera las grandes enseñanzas búdicas. Porque nosotros los gnósticos primero tenemos que lograr capitalizar la conciencia búdica. Y afortunadamente, Buda existe en nuestro interior. Después debemos buscar dar el gran salto a la conciencia crística. El Pistis Sophia es una obra magna. Es la obra más sagrada escrita en todos los siglos y en toda la historia de la humanidad. Este libro, escrito en original en griego, como dice el venerable maestro Huiracocha, se encuentra en posesión de la Santa Iglesia Gnóstica de los mundos superiores. Y es la continuación de los 4 evangelios canónicos. La humanidad terrestre, la humanidad de la tierra, se ha estremecido con la palabra del Cristo. Y los 4 evangelios, con su ciencia, su arte regio, su filosofía y su mística, han permeado las almas de Oriente y de Occidente. Y no hay ser sintiente que no sienta una gran reverencia por el Cristo. Sin embargo, el Pistis Sophia es una obra escrita cuando el gran maestro, la encarnación más grande del Logos solar, no solamente en la Tierra, sino en todo el sistema solar de Ors, ha sido Yeshua Ben Pandira, Jesús el Cristo. Y esta obra magna descubierta por la arqueología bíblica ha venido a dar a la humanidad un grito de advertencia de lo que significa el arrepentimiento verdadero. Del maestro, en su obra, su pasión, muerte y resurrección, está expresado en los 4 evangelios: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Pero después, en el Monte de los Olivos y en ciertos lugares sagrados, después de la resurrección del Maestro, después de haber abierto todos los misterios de los 13 aeones del gran árbol de la vida, el Cristo dice: os entregaré una enseñanza que liberará vuestras almas por siempre. Y la regresará, pero nuevamente a su herencia divina, hasta el Aeón 13, de donde Pistis Sophia ha caído. Y es por ello que los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia están íntimamente ligados a los 13 aeones de la Cábala, comenzando por Malkut,
terminando allá en Keter y continuando con los 13 eones del espacio abstracto absoluto. 11 años después de que el Señor resucita, 11 años estuvo con sus amados discípulos, con su cuerpo resurrecto, entregando un mensaje profundamente bello y bellamente profundo. Un mensaje crístico para salvar tu alma y la mía. Por ello, estudiar esta obra, acercarnos a ella con gran acecho místico y buscar la palabra perfecta, la revelación íntima, las verdades más profundas, es simplemente un placer del espíritu y del alma. Todos los sistemas religiosos del mundo ya deberían de estar abocados a estudiar esta gran obra de aquel por el cual tanto han luchado. Así que cuando el Cristo logra resucitar y ascender, nuevamente desciende y entra en esa comunicación espiritual con sus apóstoles. Y durante 11 años entrega una obra magna para la humanidad. Una copia del griego en copto, el idioma en Egipto en la época de Yeshua. Fue la que descubrió el señor James Brooke allá por Luxor, en el Alto Egipto. Después se le vendió a un personaje inglés, Askew, y allá por el año 1851 se saca la primera impresión en latín de esta obra magistral del maestro. Hoy la posee el Museo de Londres. Y a partir del año de 1851, la humanidad tuvo la oportunidad de encontrar en esta obra enseñanzas prodigiosas, portentosas, que pueden llenar el alma del chino, del inglés, del japonés, del mexicano, de cualquier criatura, no solamente de la tierra, sino de todo este sistema solar. Díganme ustedes, ¿dónde hay un ser que desprecia al Cristo? Solo los seguidores del anticristo lo hacen, pero hay un sentimiento de reverencia por parte de la gran humanidad de la tierra hacia este gran maestro. Es por ello, para nosotros los gnósticos, un gran honor espiritual tener esta obra. Y deberíamos todos buscar acercarla a muchos hogares, a muchas almas, a muchas familias. Y con gran alegría decir, aquí está la palabra del Cristo en sus 11 años de resurrección, bajo fundamentos arqueológicos y científicos incuestionables. A mí en lo personal me llama mucho la atención un hecho, y es el siguiente. El Cristo, Yeshua ben Pandira,
ha sido la exaltación más grande del Logos solar en la tierra. 7 veces ha hecho la gran obra del Padre, según palabras de nuestro gran avatar. 7 veces ha logrado conquistar la piedra filosofal. Pero hay un hecho que llama la atención poderosamente al movimiento gnóstico, a la cofradía gnóstica, a los hermanos en Cristo. Y es que otro Cristo, otro individuo cristificado, y en su etapa de resurrección del Cristo interior, devela la obra del Cristo Yeshua Ben Pandira. Y ese ser, su nombre es Samael Aún Beor. Y entonces ves un hilo de oro, un lazo profundamente religioso, aeónico, histórico, entre dos maestros que se unen en el final de una humanidad que está o estamos en el filo de la navaja. Todos sabemos que la tierra agoniza. Todos sabemos que las estructuras sociales, políticas y económicas se están derrumbando. Hay una gran incertidumbre en el mundo entero y la tierra, indiscutiblemente la madre tierra, tendrá que castigar a sus hijos, como una madre debe hacerlo. Y el gran Melquisedec, el genio de la tierra, tendrá que purgar los pecados del mundo y sacar el tesoro de la luz de esta humanidad. El dolor purifica. Una enfermedad, una adversidad, una situación crítica nos purifica. Por eso la penitencia, el dolor, el ayuno, siempre purifican a Pistis Sofía. Quiero pues hacer notar ante ustedes, hermanos en Cristo, esa unión de esos dos maestros. Es una unión, un nexo muy, muy especial. ¿Qué es Pistis Sofía? Pistis y Sofía son palabras griegas. Sofía sabemos que es sabiduría. Y Pistis se traduce como fe o poder. Por lo tanto, nuestra alma, tu alma y la mía, la esencia que en ella se contiene, es una esencia de sabiduría y una esencia de poder. Ambas esencias forman nuestra luz interior profunda. ¿Qué somos ahora? Cuerpos, ¿verdad? Y entonces vemos materias por doquier. Materias con una personalidad. Y atrapada en estas materias, vemos un principio anímico, el famoso mito de Pistis Sofía, de los nazarenos, de los hermanos del Esfinge, de los valentinianos, de los cátaros, de los templarios, de todas esas viejas escuelas gnósticas. El mito de Pistis Sofía
es una chispa atrapada en la materia. Y aquí está Pisti Sofía sin saber qué hacer. Y aún teniendo la gnosis, parece ser que Pisti Sofía no sabe lo que tiene que hacer. Entonces hay incertidumbre, desasosiego, desesperación, buenas intenciones, sofisma de distracción. Y es que en medio de estas materias, el alma debe sentirse como alma. Nosotros debemos sentirnos como almas para empezar el camino. Cualquier herramienta psicológica se invalida si no logramos sentirnos alma. El alma o la luz, si tenemos un 3 o un 5 o un 10, ahí está. Pero como bien han dicho otros conferencistas, está inconsciente, así es, no la usamos. Si alguien tiene un 3 o un 4% de conciencia, no significa necesariamente que use ese porcentaje. Hermanos, en Cristo, la luz hay que usarla. No podemos siempre estar quejándonos y protestando. El Pisti Sofía nos lo dice de 1000 maneras en sus 13 arrepentimientos. Cuán monótona es la vida de los individuos que solamente sienten su cuerpo y su personalidad y la voz de su mente. Cuán aburrida es. Por eso hacen falta los payasos, los circos, el fútbol. Y hace falta tanta distracción, tanta droga, tanto alcohol. Porque mucha gente no sabe qué hacer con su vida. La vida de mucha gente no tiene rumbo, no tiene realmente un objetivo. Nosotros los gnósticos del siglo XXI tenemos grandes herramientas dadas por dos grandes hombres cristificados. Debemos usarlas. Así que Pisti Sofía, el alma humana, desciende y entra en la materia y atrapada por la falsa luz del intelecto, entonces queda esclavizada, olvidándose de la gran luz de las luces. Y entra el alma en la escuela de la vida. ¿Y contra qué tiene que luchar el alma? La tuya, la mía. Tiene que luchar contra las fuerzas del destino. No es así. Tiene que luchar contra el obstinado ego. Tiene que luchar contra el poder rostro de león, que son los señores de la ley. Tiene que luchar contra el monstruo de las 1000 caras, que es la humanidad. Tiene que luchar contra las fuerzas de las tinieblas. Y tiene que luchar contra la terrible mecánica de la naturaleza, donde ella te dice, mira, yo te alimento, sí, pero tú serás mío. En su momento dado te voy a devorar. Tu materia la voy a devorar. Serás mío.
El destino, como dice el Cristo Jesús, va detrás del alma, persiguiéndola todos los días. Y vemos entonces muchos acontecimientos, la gran película de la vida. Y vemos muchas cosas que hay que hacer en la vida. Por ello el alma se encuentra oprimida, angustiada, tiene que luchar contra todas estas fuerzas. Y a pesar de tener el cuerpo de doctrina crístico develado por un gran avatara, aún así el alma siente que no sale, que no surge, que no se levanta. Está atrapada así en la materia, el destino, las fuerzas de causa y efecto. Está atrapada en la materia, en Malkut. Pero ella adentro late, siente que tiene un origen divino y quiere regresar a ese origen divino. Es el alma. Empieza la búsqueda de cómo realmente encontrar el camino interior profundo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Conocemos el recuerdo de sí, conocemos las técnicas de la autoobservación, la transformación de impresiones, las técnicas de meditación de la escuela hinayánica o mahayánica. Conocemos la transmutación sexual, conocemos lo que es la aniquilación del ego. Y sin embargo, el pueblo gnóstico continuamos angustiados. En verdad les digo que en medio de este caos solo hay alguien que puede salvar al alma. Y es el Cristo. Pero es pistisofía en su dualidad, luz y tinieblas, que debe buscar al gran Señor de perfecciones. No puedes buscarlo con la mente, ni con la personalidad. No. Es el alma, es pistisofía. Ella es la que quiere la luz de las luces. Y entonces, cuando el alma realmente se siente alma, cuando la conciencia es consciente de sí misma, viene el gran impulso. Y el alma entonces quiere elevarse, rebelarse contra las fuerzas que la oprimen. Quiere nuevamente pedir a gritos su herencia divina. Y es cuando el Cristo entonces dice, ayúdate, que yo te ayudaré. La autoobservación, el recuerdo de sí, la transformación de impresiones se hacen con el alma. Y aunque estas técnicas tan grandes, estas grandes habilidades, no se pueden hacer con la mente. Uno se pasa estudiando años y años estas técnicas y buscando aplicarlas mediante ciertas disciplinas. Eso es bueno. Pero ¿en qué momento realmente te autoobservas? ¿En qué momento? ¿En qué momento sientes en forma natural el impulso de la autoobservación? ¿En qué momento
la conciencia se enfrenta a su propia creación animalesca y bestial? ¿En qué momento las fuerzas del ser se enfrentan a las fuerzas del no ser? ¿En qué instante mágico ocurre eso? En el momento en que Cristo, como luz de luces, impacta tu alma, nuestra alma, a Pisti Sofía. En el momento en que un sentimiento de Dios nos hace sentir a Dios y pensar en Dios. No puedes hacerlo porque lo diga los libros del maestro, con todo respeto. O porque lo digan los libros del budismo zen, que tanto hablan al respecto. O porque te lo diga un instructor. No, no lo vas a hacer. Este camino está regido y gobernado no por ti ni por mí. Es tu Dios interno quien realmente gobierna nuestra vida y nuestro camino. Y cuando el Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, te ha dicho todo, todo, todo. Pisti Sofía, obsérvenlo, está atrapada en el destino y en la materia. No podemos continuar viviendo de esta manera. Todos lo sabemos. Todos tenemos un gran anhelo de despertar. Queremos hacerlo. Y estamos reunidos aquí para compartir el cómo encontrar y transitar por ese camino. Cristo es quien permite realmente que la conciencia se estremezca. Solo Él. Un bonito vestido, una joya, una buena comida, un viaje turístico, eso jamás te va a estremecer la conciencia. Pero puedes vivirlo intensamente. Solo Él, el Chiristus, el Logos, tiene la potestad de darle un choque al alma y decirle, despierta, estoy contigo. ¿No lo has escuchado? Estoy contigo en pensamiento, en sentimiento, en luz, en verdad, en belleza. Yo estoy contigo. Así, cuando Pisti Sofía es impactado entonces por esta fuerza crística extraordinaria, nuestra vida comienza a ser precisamente eso, extraordinaria. Mientras la inteligencia del logos de nuestro Señor Quetzalcóatl no estremezca nuestra alma, nuestra vida será ordinaria, rutinaria, mecánica, y la naturaleza nos comerá todos los días, nos absorberá y nos dirá, eres un hijo de la luna,
te voy a devorar. En el instante en que la luz crística penetre, permea Pisti Sofía, viene entonces una reacción. Y solo entonces, mediante ese impacto divino, lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. Es lo que llama el maestro la conciencia mágica. Los 13 arrepentimientos del Pisti Sofía están hechos para tu alma y la mía. ¿Quieres hacerlos? ¿Tenemos ganas de arrepentirnos? Si es así, lo haremos. Si no, no lo haremos. Sin embargo, te invito a estudiar esta obra hasta que sientas la presencia del Cristo. Dice el Zen que una red nos sirve para atrapar peces. ¿Qué quieres? ¿La red o los peces? Quieres los peces, ¿verdad? Para comer. Una trampa nos sirve para atrapar conejos. ¿Tienes el conejo? Te olvidas de la trampa. Las palabras nos sirven para atrapar las ideas del trabajo crístico. Cuando tienes las ideas crísticas, ¿para qué quieres entonces las palabras? ¿Para qué? Y dice el Zen, ¿dónde hay un hombre que no necesite de las palabras? Con él sí me gustaría hablar. Llegado un instante, las palabras vertidas en Pisti Sofía nos van a permitir atrapar una fuerza superior. Cuando esa fuerza es atrapada, ¿para qué queremos las palabras? Hay un hecho muy importante que quiero hacer notar. Pon por favor la galaxia. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, dijo una gran verdad científica y religiosa, altamente reveladora. Detrás de cada sol espiritual, bien sabemos que existe el sol espiritual. Las radiaciones solares, los rayos crísticos solares, son los que realmente engendran, recrean la vida sobre la faz de la tierra. Los colores de las flores se dan por los rayos del Cristo Sol. Los grandes arrecifes donde se alimentan toda la cadena alimenticia de la profundidad de los mares, se alimentan de los rayos del sol. El magnetismo que tiene la tierra viene del sol. El oxígeno mismo, como ya nos fue explicado, a través del proceso propio de fotosíntesis, el responsable es un rayo crístico del sol. Nosotros vivimos y respiramos por el Cristo. Nuestra vida le pertenece.
Podríamos hacer cosas maravillosas por el Señor. Si comprendiéramos la grandeza de esta enseñanza, haríamos cosas grandiosas por el Cristo. Este congreso, una práctica, una conferencia, arreglar un altar y que el alma sintiera, simplemente sintiera, por amor a ti lo hago. No lo hago por protagonismo, ni por exhibición, ni por envidia. No lo hago por el ego, lo hago por ti. Por ti. El imprimir un libro, el regalar un libro a otras personas y hacerlo por Él, hacer tantas cosas por Él. Esa luz crística que invade la tierra es la misma luz que invade nuestra tierra filosofal, hermanos en Cristo. Y esa luz es la que nos despierta. ¿Cómo puedes sentir arrepentimiento? ¿Cómo puedes autoobservarte? ¿Cómo puedes permitir que Yehú, el guardián del mundo de Keter, el anciano de los días, impacte a Pista y Sofía y le diga, obsérvate, y simplemente la observación sea espontánea y natural, sin ningún artificio intelectual? ¿Cómo enfrentar dentro de ti el caos, al ego? ¿Cómo observarlo, estudiarlo, comprenderlo? ¿Cómo lograr las grandes revelaciones psicológicas? ¿Cómo lograr el perdón, el arrepentimiento y la aniquilación del obstinado ego? ¿Cómo? Solo con un sentimiento del ser. Si no hay un sentimiento de Dios, si solamente tenemos el sentimiento del ego, no podremos acabar con el ego, porque el ego a sí mismo nos autodestruye. Pero con un sentimiento de la divinidad, sí. Entonces, totalmente espontánea. Gracias. ¿Por qué habríamos de autoobservarnos? ¿Por qué no lo dicen? Cuando Yehú desciende como una de las partes del ser y le dice al alma, conócete, obsérvate, mírate en el espejo. Cuando simplemente tomamos una de las columnas del Zen, una se llama visión y otra se llama acción. Cuando simplemente ves, ¿cuál complicación mental? ¿Cuál esquema intelectual? Simplemente ves. Es como estar aquí. Aquí estamos, hermanos. Aquí vemos todos estos cuerpos. El espíritu siempre está presente, pero estará presente el alma, la conciencia. Esa luz del mundo debe llegar hasta el alma. Y por un acto de resonancia magnética, esas longitudes de onda a nivel metafísico, al llegar y rebotar en Pista y Sofía, en el alma interior profunda, provocan en ella la capacidad de autoobservación y de arrepentimiento. Y entonces dividirte entre lo observado y lo observable. Dividirte
entre una conciencia que quiere observar y lo que es necesario observar. Dividir la atención no se hace algo complicado, hermanos. Se vuelve natural, como tomar agua. El cuerpo tiene sed, tomas agua. El alma quiere descubrirse, se autoobserva. Es natural, es espontáneo. Cuando esta luz entonces, cuando los rayos del sagrado sol absoluto llegan, impactan e impactan una y otra vez la conciencia, ella entonces siente el anhelo del espíritu, querrá conocerse y en la autoobservación vendrá obviamente el arrepentimiento. Y simplemente, como dice el maestro, viendo querrás arrepentirte. Solo es cuestión de ver. Solo es cuestión de dejar el estado hipnótico y ver las cosas como son. La esencia de la realidad. Eso es todo. Después de la visión viene la acción. Y entonces querrás eliminar la ira, la lujuria, la envidia, el odio, el egoísmo, la pereza. Querrás o buscarás ser libre. ¿Qué ha ocurrido? Una luz dentro de ti simplemente te impulsa. Es de adentro. El camino viene de adentro, la verdad viene de adentro, todo viene dentro de ti. Es el ser, es el Cristo quien te empuja, te impulsa, te anima. Pero cuando volcados al mundo exterior, porque somos un gran fenómeno psicológico de exteriorización y el mundo es intenso, hay que hacer muchas cosas, hay que cumplir con el destino. Pero cuando alguien busca, obviamente, volcarse al interior, entonces viene la interiorización. ¿Viste, Sofía? Entonces, buscando, encontrará al Cristo. Si nosotros no sentimos amor verdadero por el Cristo, no vamos a poder caminar. Es amor, bello y simple. Es amor por el Cristo. Aunque sea pequeño. Y es ese amor que siente el alma la que realmente, ese amor impulsará el alma a algo más y más profundo. Entonces se aplicará esa belleza del amor en el trabajo tántrico, se aplicará en transformación de impresiones, en la meditación. Y cada vez buscarás más y más refugiarte en el Cristo. No hay refugio más grande que el Cristo. Así que si esa luz externamente impulsa la vida, internamente impulsará nuestra vida espiritual. ¿Cómo viene pues el arrepentimiento?
humano por algo divino. Errar es de humanos, perdonar es una cuestión divina. Si alguien logra ese arrepentimiento gracias a esa emanación de los rayos del sagrado sol absoluto, entonces, y solo entonces, nuestros karmas serán perdonados. Todos estamos hastiados del ego. Lamentablemente en el movimiento gnóstico existen dos corrientes. Una, los fanáticos de la muerte del ego. Y la otra corriente es un sutil escepticismo llamado derrotismo acerca de que el ego no puede ser eliminado. Y lo habla perfectamente el maestro en su libro Revolución de la Dialéctica. Cuando caes en esos extremos, no logras entender nada. Es como la mente. ¿Qué hace la mente humana? ¿Cómo funciona la mente? Negando o afirmando. Esto me parece, esto no me parece. Esto me gusta, esto no me gusta. En esto creo, en esto no creo. La mente humana funciona sobre la base de la dualidad. No puedes encontrar comprensión a través de la mente. Jamás. La comprensión creadora es un impulso del ser y viene de Yehú, el ángel del Señor. Que la comprensión, según nos cita el maestro Samael, es la fusión entre el saber y el ser. Todo el bagaje del ser fusionado con el ser interior provoca la llamarada de la comprensión. Queremos pues buscar todo esto, busquemos al Cristo. Hagámoslo en la intimidad de nuestros hogares, de los templos, altares, de la naturaleza. Las frases del Cristo son sencillas y simples. Quien busca encuentra, llamad y se os abrirá. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré en su casa y estaré con él y él estará conmigo. ¿Miente el Cristo? ¿Nos dice una mentira? ¿Por qué no somos capaces los humanos de creer en las palabras del Cristo? Si alguno oyere mi voz y abre su puerta, yo entraré en su casa y estaré con él y él estará conmigo. Eso es exactamente lo que debemos experimentar, hermanos en Cristo, en el noveno arrepentimiento que haremos de Pistis Sofía. Vamos pues a prepararnos y solo me gustaría que nos colocaran una obra maestra que refleja el arrepentimiento, llamada Kyrie Eleison, que significa Señor, ten piedad. Uno le dice al Cristo que tenga piedad de ti en el momento en que te sientes arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Pistis Sofía se sienta compungida, arrepentida, entonces estas palabras que vienen de los mundos superiores forman un gran eco en la voz y en la oración del alma. Kyrie Eleison. Esta ocasión lo presentaríamos con la obra Requiem, una obra maestra de Amadeus Mozart, comprendiendo que en la gnosis hay arte,
filosofía mística. Vamos pues a colocar esta bella obra como parte del arte regio y la gnosis que en él se encierra. Los grandes maestros de la música clásica, por ejemplo, Beethoven en su Misa Solemnis tiene un Kyrie eleison, Händel tiene un Kyrie eleison precioso, y cada uno de ellos fue arrancado de los mundos superiores. Estos maestros de la música clásica trajeron de los mundos superiores estos coros, esta esencia religiosa. Ok, ahora vemos los cuerpos en pie. Queremos ver a Pisti Sofía. Siéntete, alma. No te distraigas. No vale la pena. Mantén tu cuerpo tranquilo. Si tu mente está serena, tu cuerpo también lo estará. Siéntete, alma, hermano, hermana. Cree en las palabras del Cristo. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No te sientas personalidad, siéntete, alma.